Hola, soy Eduardo y hoy en el canal Inversor sin Fronteras vamos a tocar el tema de comprar en situaciones de pánico. ¿Cuándo llegan las situaciones de pánico? Pues cuando hay un mercado bajista, cuando hay una crisis, y entonces en ese sentido el inversor, el retail, lo que suele hacer es vender su posición y por supuesto ya separarse de los mercados. Normalmente puede ser que venda con minusvalías y no entrará hasta que le entre el FOMO o que vea que los mercados estén otra vez arriba, ¿no? Entonces es una forma de actuar que eso penaliza muchísimo al pequeño inversor. Cuando hay una situación de pánico, si nosotros la hemos preparado con tiempo, lo vemos como si fueran rebajas. Yo, sinceramente, cuando veo que en el telediario de las 9 pues se hablan de crisis, veo en los periódicos Salmón, poco menos que es la mayor crisis de la historia y que todo va a desaparecer, pues bueno, yo creo que en ese momento pues desempolvamos nuestro plan de inversión ajustado a situaciones de pánico y actuamos. Entonces hay que considerarlo que es una oportunidad. Debemos controlar las emociones porque es muy complicado cuando ves que el mercado cae el 20, el 30%, el 40, el 50, el 60, el 70%, pues pensar en comprar. Pero hasta ahora, y pues, os voy a dar una serie de datos, os pueden hacer que lo toméis con una forma más fría y dar una cierta tranquilidad cuando llegue ese momento que llegará. Y por supuesto, como siempre, ceñirnos a un plan, no trabajar de forma de corazonadas. Como siempre, el disclaimer, los contenidos de esta presentación tienen únicamente finalidad informativa y no son recomendaciones de inversión. Cada uno tenéis que formaros, saber vuestra situación económica y actuar. Y si os hace falta, pues recurrir a profesionales, pero siempre tener un criterio a la hora de invertir. ¿Vale? Empezamos. Mm, Hago este vídeo porque creo que es el momento de hacerlo ahora. En estos finales de julio de 2021 estamos en máximos. El vídeo anterior sobre finanzas hablé de la tormenta perfecta. Se está preparando una gran tormenta. Y la gente está muy relajada. Estamos en máximos en muchos índices, incluso las cripto que habían caído ahora están remontando y parece que esto no va a tener fin, ¿no? Los bancos centrales pues dicen que el tema de la inflación no, no es estructural, sino solamente pasajero. Pero bueno, vosotros al final es vuestro dinero y tenéis que estar ser conscientes de lo que queréis arriesgar y pensad que los momentos buenos hay que aprovecharlos y por eso digo que cuando lleguen, mientras tanto y cuanto más tarde, pues mucho mejor, haciendo que nuestras inversiones vayan funcionando. Pero sí tal vez sea el momento de ir, como os ponía en el vídeo de la tormenta perfecta, pues ir ajustando vuestra cartera. Y luego en el vídeo de R2, en el que decía pues ajustar el plan de inversión para 2022-2023. En las inversiones, como todo en la vida, hay que planificarlas, porque si no lo que actúa es el corazón, el impulso, el temor, el miedo, y eso nos lleva al pánico y a tomar decisiones contrarias a lo que podría ser una buena actuación. Por tanto, las crisis, vedlas como rebajas y verlas como oportunidades. Como decía el dramaturgo Arthur Schleicher, más o menos era así, es Schleicher, estar preparado es importante, saber esperar es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Entonces, cuando llegue la crisis, tenéis que estudiar y ver qué oportunidades tenéis de inversión. Y la crisis está, y eso es innegable. Cuando llegue, pues veremos, habrá paro, subirán seguramente los precios, la situación económica será muy mala, los mercados caerán, y en esa situación, pues podemos lamentarnos o podemos aprovecharlo, ¿no? Entonces, hay tres
tres pasos, como decía Arthur. Estar preparado, pues bueno, yo os recomiendo que veáis, os forméis, veáis vídeos. Aquí os recomiendo, por ejemplo, el de la tormenta perfecta o el vídeo del ajuste de la cartera para una situación de turbulencia. Esperar el momento, sirven los vídeos, pero aquí ya empieza el factor personal. Aquí ya el sentimiento, decimos, ¿y cuál es el momento? Pues para quitar esa subjetividad, pues hay que tener un plan objetivo, ¿no? Que os haré un par de ejemplos. Y aprovechar la ocasión, es personal. Podéis saber lo que tenéis que hacer, pero imaginaros que os encontráis con un mercado con el 50% de caída y dice, uff, ¿y por qué no va a caer el 60 o el 70 o esto desaparece? Pues ahí sí que actúa el tema personal. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos, o a mí que me la hacen mucha gente, pues me dice, ¿cuándo llegará la próxima caída? Pues cuando llegue. Pensad que cuando estamos en un movimiento alcista, la próxima caída, cada día que pasa, está más cerca. Pero no quiere decir que va a ser mañana. Puede ser la semana que viene, puede ser dentro de un mes, puede ser un año, 2 años o 3 años. Yo sinceramente creo que 2022-2023 puede ser complicado. ¿Por qué? Porque ya se sale de una pandemia. Os recordaba, me parece que fue en el vídeo de la tormenta perfecta, esto me recuerda mucho a los años locos, a los años 20 del siglo pasado. Entonces eso terminó mal. Y una frase también que os la he comentado muchas veces, que la gente dice, no, esta vez es diferente, los bancos centrales están haciendo más oferta monetaria, pero no pasa absolutamente nada, esto es deflacionario y tal. No, aquí lo malo que tiene es que la gente no revisa la historia, y sobre todo ningún tipo de historia, pero la historia económica tampoco. Bien, vamos a hacer un poco una serie de reflexiones, ¿no? Para que cuando oigáis eso de la bolsa siempre sube, bueno, los gráficos, veis aquí un gráfico del S&P 500 de valores en Estados Unidos, y como veis, pues bueno, esto es innegable que esto ha subido, ¿no? Desde el 57 hasta donde nos encontramos. Al lado os he puesto un gráfico doble que aparece cuál ha sido también la oferta monetaria. Como veis, casualmente tiene el mismo perfil, prácticamente tiene el mismo perfil. Sube la oferta monetaria, o sea, cada vez hay más dinero en el mercado y los mercados suben. Eso es lógico y de cajón, ¿vale? Y luego hay un gráfico detrás que para mí también es muy importante, que es el del dólar, ¿eh? Es un billete de dólar, cómo ha ido perdiendo su valor. En estos momentos, ser conscientes que el valor del dólar es mínimo a lo que tenía a primeros del siglo pasado. Otra cosa que oiréis muy a menudo es que el S&P 500 ha tenido una subida del 7.348%, pero que si hubiéramos aplicado incluso en reinversión los dividendos, pues estaríamos en el 45.400, ¿vale? Aquí empiezan las primeras trampas. ¿Por qué? No es lo mismo la bolsa que los índices. La bolsa está compuesta por valores y ninguno de los valores que había en 1957 son los que están aquí arriba, ¿vale? Si tú tienes una acción, recordar a primeros, a mitad del siglo pasado, pues la mayor industria en Estados Unidos era una fábrica de hielo. Era como el Google o el Amazon ahora. Pues desapareció, ¿no? Llegó otras tecnologías, la gente tenía su refrigerador en casa y desapareció. Entonces, sí es verdad que los índices, en este caso el índice SP500, pero no los valores. O sea que ojo con agarrarte a un valor y decir, compro este valor, compro Telefónica y me tiro los próximos 50 años. Pues será un desastre, ¿vale? Lo que hay que hacer es vigilar índices. Y aquí ya empiezan hay textos donde dice, si hubieras invertido 1.000 euros en 1957, yo diría, ¿en qué? Si llega a ser en una acción determinada, posiblemente lo hubieras perdido. Pero bueno, aquí se hace la pequeña trampita y se dice en el índice. Vale. Estos serían, por ejemplo, como los ETFs. Yo creo que a principios del siglo pasado no había ETFs, con lo cual esta afirmación no es correcta. Pero llegaréis a tener pues casi medio millón de euros.
No está mal, ¿verdad? Pues no, pero sigamos estrujando los números. No se ha calculado con el tema de la inflación. Y va, si la inflación es poca, bueno, la inflación es poca, pues el año pasado, que puede ser el 1 o 2%, pero ha habido inflaciones, y los que peinamos canas nos acordamos, del 17-20%, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y luego esa frase que dice, los números hablan por sí solos, o no. O sea que fíjate, aquí hablan de 45.400, y en cambio lo que sí que es un poco aceptable es que de índices, si se mira la rentabilidad de un índice, por ejemplo el S&P 500 en los últimos años, pues la media es del 10%, que está muy bien, pero ya no es el 45.400. Entonces es anual, y entonces está muy bien. Eso es, ya tenemos un objetivo de rentabilidad normal media, ¿vale? Pero también pensemos que la rentabilidad no es lineal. Hay años en el cual sube el 30% y otros baja el 20%. Entonces hay que pensar que esas rentabilidades no vamos a tenerlas aseguradas todos los años. Por ejemplo, existe el riesgo, bueno, sí, aquí es un poco, ¿no? Que puede haber oscilaciones de un año a otro, pues de un 20 o un 30%. En estos momentos este índice está del orden de 4.360. Sigamos. Aquí solamente os hago una salvedad. Fijaros, desde el 57 hasta el 87, prácticamente 30 años, la bolsa no subieron. O sea, eso de que las bolsas suben siempre, cuidado. Pero eso lo vamos a ver mejor en el índice Nikkei. Los del baby boom, pues nos acordamos de Japón. Japón en los años 90, pues fíjate, llegó el índice a tener 38.915. Hoy está en 28.000. O sea, han pasado pues así como 30 años y está el índice un menos 28%. ¿Vale? Y eso que ha recuperado, porque pensad que en los primeros pues estos son 20 años, llegó a caer hasta el 81%. Entonces, cuidadito eso de que siempre la bolsa sube, cuidadito. Y aquí tenéis un gráfico, cae y luego también se recuperó. Dice, no, es que el índice japonés ha ganado el 178, depende de cuándo, eso fue desde finales del 2008. Si lo miramos desde máximos, estamos en un 28% negativo. Y aquí os da un poco el esquema del Nikkei, ¿no? Entonces, cómo le han ido afectando las diferentes burbujas financieras, las propias y las ajenas. O sea, le ha afectado a Japón las propias y las ajenas. ¿Por qué os he puesto Japón? Porque cada vez nos estamos pareciendo más a Japón, en deuda, en oferta monetaria. Entonces nos estamos japonizando, ¿no? Entonces pensemos que nos podemos ir camino de esto. ¿Vale? Seguimos. Entonces ya a este nivel de la presentación ya os tienen que empezar a quedar cosas claras, como que que las bolsas suben, pero también caen, y que puede estar décadas sin subir. Normalmente muchos asesores financieros dicen, no te preocupes que esto sube. Bien, si tienes 20 años, se ha convencido que para cuando tengas 60, 70 va a subir. Malo sea que no. Pero, por ejemplo, un señor que tiene 70 años y que tiene todo su patrimonio y que va a ser para los últimos 20 años de su vida que suban dentro de 30 años, pues es una muy mala inversión meterle en situaciones en las que pueda perder ese dinero. Temas que yo tengo clarísimo. Hay que estar invertido para vencer a la inflación. Pero no quiere decir que tenemos que estar invertidos siempre igual. Tendremos que ajustarnos, pues lo digo en el segundo punto, tenemos que ajustar nuestro plan de inversión a la situación del mercado. Y tenemos, importantísimo, que el vídeo de hoy es de lo que trata, de aprovechar estas ocasiones. Las rebajas. Bueno, ya sabemos que es un momento que se puede hacer dinero, pero recordar que una caída de mercado es como intentar coger un cuchillo cuando cae. Lo más fácil es que te cortes, entonces hay que ser prudente, ¿vale? ¿Qué deberíamos hacer? Pues tres cosas. Primero, comprar lo que teníamos previsto. Nada de compra de corazón. Los que ya tenemos unos años en el mundo de la inversión, pues tenemos valores que nos gustan y que decimos, bueno, si llega a este valor,
sí o sí lo compro, ¿no? Entonces, pues bueno, tú tienes en tu plan de inversión, tienes valores en determinados sectores y determinados mercados en los cuales te interesa comprarlos si llegan a un nivel, ¿vale? Importantísimo, programar las entradas. A mí cuando me llaman y me dicen, oye Eduardo, ¿es el momento de comprar tal valor? Yo siempre digo, de comprar siempre es momento, pero a ver cuánto compramos y cómo compramos, ¿eh? Entonces hay que programar las entradas. Os haré un par de ejemplos de cómo programar las entradas. Y sobre todo, y no me canso de repetir, tener un plan de inversión. No ir a corazonadas, no actuar por FOMO, no seguir después de la comida del domingo con vuestro cuñado que dice que tal acción sube y vosotros vais y lo compráis, o vuestro vecino. Ojo, comprar en caídas es peligroso, os podéis cortar, pero es una gran oportunidad. Seguimos. Vamos a dar un repaso por la estadística. Según las estadísticas, los mercados bajistas son más cortos que los alcistas y además suelen ser de menores variaciones en tanto por ciento. Entonces aquí os he puesto dos gráficos, uno que viene desde prácticamente principios del siglo pasado, y veis en azul los momentos alcistas y en marrón los mercados bajistas. Aquí tenéis el famoso y grave de la crisis del 29, que fue dramática, ¿eh? O sea, yo cuando alguien quiere saber cómo es una crisis, yo recomiendo que se vea las fotografías de Estados Unidos, una gran potencia, cómo estaba en esos años. Luego hubo años muy buenos, incluso con la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Luego hubo una caída, y aquí fueron, bueno, pues fue una serie de caídas y movimientos. Yo soy consciente un poco ya de las caídas de los años 70, ya muy me acuerdo de la caída del 87. Me acuerdo muy bien del 2000, me acuerdo muy bien, porque es mucho más reciente, ha sido 2008, y luego hay crisis aquí que no se llegan a ver como recesiones, pero fueron, por ejemplo, en 2011 fue todo el tema de la crisis de deuda europea, luego la del 18 que fue muy fuerte, la de noviembre, diciembre, una corrección que hubo. Entonces, como veis, aquí están marcadas las grandes, ¿eh? Y entonces, pues como veis, el azul quiere decir que se van alternando y que normalmente son más largas y con unos crecimientos mayores. Por eso siempre lo de decir que está en el mercado. Otro tema que os comento son las caídas. Las caídas en los momentos de caída, fijaros aquí en el 29, pues fue del 80 y tantos por ciento. Pero lo que son las subidas son mayores y las medias, pues aquí lo tenéis, ¿no? Un mercado alcista puede durar entre 5, mira, ahora llevamos más de 10 años y con una rentabilidad media del 175%. Y los bajistas son más cortos y de caídas medias más bajas, ¿eh? Puede estar entre el 80 y tantos y el 40%. Pero hay que pensar, y con eso la gente dice, bueno, pues yo entonces pues me meto en bolsa, me quedo, y dice, bueno, si te metes en valores, puedes perderlo todo, si el valor quiebra. En índices, en ETFs, pues es más difícil que tengas un problema. Pero te puedes encontrar que te tiras 10 años, 20 o 30 años, como es el caso de Japón, con una pérdida del 40-50%. Entonces tenemos que ser conscientes, no tenemos que ser avariciosos. Aquí os he puesto más en detalle ya el tema del SP500 y el movimiento desde la Segunda Guerra Mundial. Como veis, se van alternando los momentos de subidas y de bajadas, y aquí es un poco lo que os dice que ha habido siempre, pues tiene que haber, se van alternando, pues aquí habla de 14 ciclos, 14 alcistas, 14 bajistas. La duración, como veis, dura casi 5 o 6 veces más, 6, 7 veces más, 6 veces más los ciclos alcistas, y las subidas son mayores, un poco como os he comentado. Aquí tenéis en otra forma, en las gráficas, en cómo se han ido comportando los diferentes ciclos. Importante, nos estamos refiriendo al SP500 mercado europeo. Si tú estás invertido en España o en Europa o en China solo, pues esto no vale. Entonces hay que pensar la importancia también de la diversificación, ¿eh?
Bien, y aquí ya vamos a irnos ya centrando más en el tema de los mercados y en un mercado bajista, cómo invertir. Aquí os he puesto dos gráficos, pero también un tema que se acepta en la mayoría de los inversores es que en los mercados bajistas las dos terceras partes de la caída se hacen en el último tercio del ciclo bajista. Pero claro, esto está analizado a toro pasado. Quiere decir que si tú un ciclo bajista lo divides entre tres, la caída mayor se produce en el último tercio. ¿Vale? Este gráfico de la derecha, abajo a la derecha, pues es un poco, a mí me hace mucha gracia porque te dice, compre aquí y venda aquí. Eso es muy fácil, ¿no? A toro pasado. Porque aquí tenemos un mercado bajista, termina el mercado bajista, y ¿cómo tú sabes que ha terminado el bajista? Pues no lo sabes. No lo sabes hasta que ya hay una consolidación y una subida. Pero como veis, esto va en zigzag y puede haber roturas en falso, ¿no? Entonces, es muy fácil decir comprar aquí y vender aquí. Yo creo que es el de la izquierda, tenéis un mercado alcista y bajista y un poco cómo funciona, ¿no? En el mercado, aquí en la acumulación que se llama, aquí son las manos fuertes las que van comprando. Y aquí es donde han caducado las manos débiles. Aquí normalmente la gente vende en el peor momento. Esto me recuerda como cuando uno se agarra a algo y lo arrastra, ¿no? Normalmente a la gente le cuesta mucho vender en pérdidas y entonces llega hasta el final, hasta que de repente ya no puede más y normalmente suelen vender el día anterior de que suba. Entonces también por eso hay que programar cuándo se compra y cuándo se vende. Si tú tienes unos stop loss, lo que habrá hecho saltar, no pasa nada. Pierdes un poquito, te vas del mercado y ya está. Pero mucha gente lo que hace es se queda con el valor hasta que se hunde. Y entonces cuando ya todo el mundo ha vendido, venden ellos y luego el mercado sube, ¿no? Entonces en ese momento es cuando las manos fuertes compras. Entonces las manos fuertes compran aquí. Yo el ejemplo que os voy a poner de inversión es ir comprando durante la caída. ¿Vale? Y luego, pues aquí, normalmente, ¿qué suele pasar? Pues que luego las manos débiles, cuando sube el mercado, o sea, aquí vendieron, aquí han perdido, vuelven a comprar por aquí arriba, que es lo que está pasando ahora. Yo creo que está pasando ahora. Entonces las manos fuertes van repartiendo y si veis un poco el perfil es como la cabeza de Bart, ¿no? De Bart Simpson. Veis ahora cualquier índice que veis, mira, este es muy parecido al de cualquier índice. Si miráis incluso a las criptomonedas, igualito que el gráfico del Bitcoin. Entonces lo que pasa es que aquí las manos fuertes venden, aquí compran las manos débiles y volvemos a repetir. Entonces en ese sentido es muy fácil decir que se compre aquí abajo, es difícil, es mejor hacerlo según va cayendo y aprovechar esa subida. Os voy a poner dos ejemplos de cómo comprar en mercados bajistas. Uno es comprar versus caídas, cogeros por ejemplo el capital. Por eso cuando digo que hay que tener un plan, tú tienes un plan y dices, bueno, yo tengo liquidez tanto y me voy a gastarlo lo voy a emplear, lo voy a invertir en compra de índices o de cualquier fondos o de acciones, ¿no? Lo divido 7 partes y entonces la primer séptimo lo puedo comprar, por ejemplo, cuando hay una caída del 10%, entre el 10 y el 15%, tú haces eso, oye, ¿que sigue cayendo? Aquí ya empieza la sangre fría. Pues duplico la compra y compro pues el doble de lo que había comprado antes, ¿vale? Y es más, y ya cuando cae el 30 al 45%, compro el resto de lo que tenía previsto invertir, ¿vale? Estaremos de acuerdo que si nosotros compramos en esta parte estaremos más cerca del suelo, ¿vale? La gente lo que hace, compra todo, compra aquí. Y esto puede pasar dos cosas, que caiga, os recordaba lo del cuchillo, que te puede caer y cortarte. Entonces, se puede picotear al principio, ver cómo te sientes, pero importante, ir aumentando el tema de las compras según va cayendo. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero es más complicado hacerlo.
Por eso os decía que los vídeos sirven, pero luego al final está el talante de cada persona. Hay que tener tripas, hay que saber aguantar. Y eso lo vais a ver, igual que a mí no me importa vender con una pequeña pérdida, tampoco me importa comprar cuando un producto, un activo es de calidad y ha caído el 50%. Para mí es una rebaja, es un poco lo que os decía al principio. Otra forma es con el tiempo. Hemos comentado que los ciclos bajistas son más cortos que los alcistas. Incluso dan un tema de tiempo, ¿no? Que la media está en 2 añitos, 3 añitos. Entonces, una cosa que se puede hacer y que también no está mal, hay inversores que lo que hacen es invierten continuamente, mes a mes, una cantidad fija, con lo cual, sabiendo que la estadística te dice que hay más ciclos, hay igual ciclos alcistas que bajistas, pero que los alcistas son más largos y mayor rentabilidad, pues es una buena opción. Otra es una mixta, pues si esta primera sirve para en cualquier momento que hagamos inversiones. Y esta segunda es más interesante para los momentos de caída. ¿Que empieza a caer? Pues tranquilo. Yo alguno que me llame me dice, Bardo, invierto. Y le digo, no tengas prisa. Un activo es la liquidez. La liquidez está perjudicada cuando hay una inflación alta, pero si no hay una inflación alta, es mejor perder un 2% por inflación que un 30 o un 40% por una caída. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, otra forma es dejar pasar el tiempo y según van pasando el tiempo, haces mayor compra. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, si te has cansado ya de oír de crisis, de caída y de todo eso, pues puede ser un momento de empezar a comprar. Bien, una mala noticia, nada es para siempre. Y una buena noticia, nada es para siempre. Esto es un ciclo, es como el ciclo de la vida, ¿no? Entonces, hemos hablado de comprar, pero también tendremos que pensar en su momento de vender. Esto haremos posiblemente un vídeo hablando de cuándo vender, porque ¿cuándo hay que vender? Cuando creemos que la cosa va a empezar a bajar, pero sin prisa. Aquí también os hablaré que hay que vender poquito a poquito. Recordar que se habla que la caída más fuerte es al final de una recesión, con lo cual, o una crisis, con lo cual al principio pues son pequeñas caídas que es importante no acostumbrarnos a ellas. Aquí os he puesto también un ciclo de los sectores en función de la situación. Como veis, la parte azul, que luego cuando se solapan las dos es la parte verde, la parte azul es las bolsas y la parte amarilla son la economía. Normalmente las bolsas van por delante de la economía. Y si alguno me preguntáis, ¿dónde creéis que estamos? Pues estamos aquí. Estamos aquí. Este está bien, este gráfico, porque incluso te habla de qué comprar en cada momento, ¿no? Y entonces aquí pues te dice, bueno, aquí es bueno comprar consumo no cíclico. ¿El consumo no cíclico cuál es? Pues es de grandes compañías, no sé, pues os digo marcas comerciales y para que si tú tomas Coca-Cola vas a seguir tomando Coca-Cola. Si tú utilizas Colgate para limpiarte los dientes, vas a utilizar Colgate para limpiarte los dientes. Entonces, eso va a seguir funcionando. Lo que la gente se quitará de otras cosas. No se comprará un coche, pero lo que sí hará es lo que va necesitando. Entonces todo eso tema. Luego el tema de la atención a la salud. La gente sigue necesitando el tema de salud. Entonces por eso se llama de sectores defensivos. ¿Vale? Hace unos semanas, unos meses, recordáis que se hablaba mucho de los metales preciosos, de las materias primas, de la energía, por eso ha subido tanto el tema de la energía y estaba por aquí. ¿Vale? Luego hay que ver también que cada producto tiene sus derivadas, sus derivadas, ¿no? Por ejemplo, el tema de los metales preciosos, ¿esto funciona así? Sí, no hay nada más. Pero si hay inflación, los metales preciosos se disparan. Entonces también tenéis que aprender a ir ajustando esas cosas. ¿Vale? Pues muy bien. No olvidar
revisar todo el tema de vuestra inversión, echarle un vistazo al plan de inversión R2, que era el reajuste y resistencia, y sobre todo no tener prisa en comprar. Yo os diría que en estos momentos disfrutar de que los mercados están arriba, ir haciendo vuestros ajustes y al final, cuando guardaros este vídeo y cuando los mercados caigan y tengáis ganas de entrar al mercado, pues recordarlo. Como siempre, deciros que toda crisis tiene su oportunidad y sobre todo pensar de una forma diferente. Pensar que todo va cambiando y lo que tenéis que hacer es fluir, no intentar ir en contra de las tendencias ni del mercado. Si el mercado está creciendo, vosotros seguís con vuestra inversión, pero sí tener muy clara las opciones que tenéis que tomar en cada momento. Muy bien, pues como siempre, esto continuará.